Por primera vez desde marzo de 2020, la Reserva Federal finalmente decidió bajar las tasas de interés, después de uno de los ciclos de ajuste más agresivos en la historia. Muchos esperaban que esto trajera un alivio inmediato, pero ¡oh sorpresa! Aunque la Fed recortó las tasas en 50 puntos básicos la semana pasada, las tasas hipotecarias no han bajado ni remotamente lo que se esperaba. De hecho, las tasas hipotecarias han subido. Pero ¿cómo es posible que la Reserva Federal no haya causado el impacto esperado en el mercado inmobiliario? Se suponía que todo cambiaría de inmediato. Y lo más importante, ¿qué significa esto para los inversionistas y compradores? ¿Subirán o bajarán los precios de las propiedades? Pues esto es lo que vamos a responder en el video de hoy, así que si está listo, comencemos. Para que todos estemos en la misma página, hablemos de lo que ha ocurrido. La Reserva Federal o la Fed es el Banco Central de Estados Unidos y su función principal es ajustar las tasas de interés, específicamente las tasas de fondos federales, para mantener la estabilidad económica. Antes de la pandemia, esa tasa estaba en un 1.75%, pero cuando llegó el COVID, la Fed la redujo a casi cero para estimular la economía. Esto funcionó bien al principio porque ayudó a que la economía siguiera funcionando durante la pandemia, pero al mismo tiempo el gobierno inyectó grandes cantidades de dinero en la economía a través de ayudas y estímulos. A eso se sumó la escasez de productos debido a problemas globales en la cadena de suministros. El resultado fue que la inflación, es decir, el aumento de los precios, se disparó. Para detener esta subida de precios, la Reserva Federal empezó a aumentar las tasas de interés de manera agresiva, llevándolas hasta el 5.5%. Esto significa que pedir dinero prestado, ya sea para una casa, un automóvil o una tarjeta de crédito, se volvió mucho más costoso. Aunque esta medida ha ayudado a controlar la inflación, también ha hecho que sea más difícil acceder a préstamos y ha enfriado el mercado laboral. Recientemente se informó que la inflación subió solo un 2.2% en agosto, lo cual es el nivel más bajo desde 2021. Esto significa que en general los precios han subido un 2.5% en el último año. Hemos visto caídas importantes en sectores claves como la energía, que ha bajado un 4%, los autos usados un 10% y el petróleo un 12.1%. Sin embargo, hay un punto importante a tener en cuenta: la llamada inflación subyacente, que no incluye alimentos y energía, se ha mantenido casi sin cambios en un 3.2%. Esto indica que aunque los precios de algunos productos han bajado, otros siguen altos. El principal factor detrás de esta inflación subyacente es la vivienda, cuyos precios han aumentado un 5.2% en promedio en todo el país durante el último año. Esto es súper importante porque los precios de la vivienda son lo que llaman un indicador rezagado. Es decir, los precios que vemos hoy no reflejan la situación actual, sino acuerdos y contratos que se cerraron hace meses. Por eso, aunque la Reserva Federal haya bajado las tasas de interés, no veremos un impacto inmediato en los precios de la casa. Los efectos de los recortes tardan en sentirse en el mercado inmobiliario. Otro factor clave para la Reserva Federal al ajustar las tasas es el mercado laboral, que actualmente muestra señales de debilidad. El número de empleos disponibles es el más bajo desde 2021 y la contratación ha caído a su nivel más bajo en 3 años. Esto preocupa a la Fed, ya que en un mercado laboral debilitado puede empeorar la economía en general. La Fed ahora está en una encrucijada delicada. Por un lado, quiere evitar una recesión, pero por otro, si bajan las tasas demasiado rápido, podrían reavivar la inflación. Es un equilibrio constante entre apoyar el crecimiento y mantener los precios bajo control. Aunque ahora están más enfocados en impulsar el crecimiento, no pueden ignorar el riesgo de que los precios vuelvan a subir. Lo complicado de esta situación es que aunque la Fed tome decisiones hoy, los efectos no se ven de inmediato ni en la tasa de desempleo ni en la inflación. Es como lanzar una piedra al agua. Las ondas tardan en llegar a la orilla. Sin embargo, cuando hablamos de tasas hipotecarias, la dinámica es totalmente distinta. Estas suelen reaccionar más rápido a las expectativas del mercado. Actualmente, las tasas de fondos federales están en torno al 5%. Esta es la tasa que controla la Reserva Federal y afecta los préstamos entre bancos, pero no es la misma tasa que usted o yo obtenemos al solicitar una hipoteca. Las tasas hipotecarias, por ejemplo, están aproximadamente en un 6.2% para 30 años y un 5.57% para 15 años. Y aquí surge la confusión. Aunque la tasa de fondos federales esté en un 5%, no significa que las tasas hipotecarias cambien directamente o de inmediato. La realidad es que la tasa de fondos federales no tiene un control directo sobre las tasas hipotecarias. Estas dependen de factores como la inflación, el empleo y las expectativas del mercado, por lo que no siempre se ajustan de manera inmediata o proporcional a los cambios de la Fed. La razón por la cual no vimos cambios drásticos es que las expectativas sobre las acciones de la Reserva Federal ya estaban incluidas en el mercado desde antes. Para hacerlo más fácil de entender, piensa en esto.
esto, si el CEO de Apple, Tim Cook, anunciara hoy que los resultados financieros de la empresa que se publicarán el próximo mes no serán buenos, el precio de las acciones de Apple no esperaría hasta ese momento para caer. Las acciones empezarían a bajar de inmediato porque los mercados se anticipan a lo que creen que va a suceder. Lo mismo pasa con las tasas hipotecarias. Se ajustan según las expectativas de futuro, no por lo que está sucediendo hoy. Ahora, ¿qué significa todo esto para los inversionistas inmobiliarios? Antes de entrar en detalles, permítame hacer una breve pausa y si no nos conocíamos antes, mi nombre es Angie San Mejía y si encuentra útil esta información, lo invito a suscribirse al canal y darle un me gusta. De esta forma me ayuda a seguir brindándole contenido relevante para sus inversiones. Dicho esto, aunque pareciera que bajar las tasas automáticamente va a reducir los precios o aumentar la demanda de viviendas, la realidad es más compleja. A continuación, yo veo tres posibles escenarios que quiero compartir con usted. El primero sería que la disminución de las tasas de interés provoque un aumento en la demanda, lo que podría generar una subida en los precios. Este escenario es muy probable si consideramos que actualmente la capacidad de compra del estadounidense promedio para adquirir una vivienda está en su punto más bajo en los últimos 40 años. Imaginemos a John, un trabajador con ingresos medios en Estados Unidos que está buscando comprar su primera vivienda en Estados Unidos. La realidad es complicada porque los pagos mensuales de una hipoteca serían demasiado altos en relación con su salario, lo que le impediría calificar para un préstamo. Hace 10 años, con su sueldo, John podría haber cubierto esos pagos sin grandes dificultades, pero hoy, con los precios de las casas subiendo más rápido que los salarios, se le hace casi imposible. Si las tasas de interés bajan, miles de personas como John podrían finalmente calificar para una hipoteca. De hecho, una reducción del 1% en las tasas hipotecarias podría permitir que hasta 5 millones de estadounidenses de nuevos compradores accedan a un préstamo. Hace unos meses, John estaba buscando comprar una casa de $400,000 con una tasa de interés del 7.5% a 30 años. Su pago mensual habría sido de $2,797. Sin embargo, John no fue aprobado por el banco ya que su capacidad de endeudamiento llegaba solo a $2,500 al mes. Ahora, con las tasas de interés bajando al 6.25%, su pago mensual sería de $2,463, lo que representa un ahorro mensual de $334. Este pequeño cambio en la tasa de interés no solo permite que John ahorre, sino que ahora podría calificar para la hipoteca, ya que el nuevo pago mensual está dentro de su capacidad de endeudamiento. Esto muestra cómo una variación en las tasas de interés puede abrir la puerta a muchos compradores potenciales. Este aumento en la demanda podría empujar los precios de las propiedades a niveles casi inaccesibles, especialmente en mercados muy deseados como algunas zonas de Florida. Incluso con tasas más bajas, la alta demanda y la oferta limitada harían que los precios suban rápidamente. Sin embargo, el mercado no siempre responde de forma inmediata y otros factores podrían moderar este impacto. Aquí es donde entra en juego mi segundo escenario, el efecto del bloqueo. Muchas personas que compraron casas en 2021 cuando las tasas hipotecarias rondaban el 3% no tienen ningún incentivo para vender hoy. ¿Por qué? Porque si vendieran tendrían que comprar una nueva propiedad con una hipoteca que hoy estaría alrededor del 6% o más, lo que se traduce en pagos mensuales mucho más altos. Desde un punto de vista financiero no les conviene. Este fenómeno ha generado lo que llamamos el efecto bloqueo, que ha reducido significativamente la oferta de viviendas en el mercado. Piensa en esto, digamos que usted compró su casa en Miami en el 2021 con una tasa del 3% a 30 años. Pagó $350,000 por ella y hoy su casa vale $460,000. Ha ganado valorización, claro, pero si decidiera venderla tendría que comprar otra propiedad con la tasa actual del 6.2%. ¿Le parece atractivo este cambio? Lo más probable es que no, y eso es lo que mantiene a muchas personas inmovilizadas en sus actuales propiedades, limitando la oferta y haciendo que los precios sigan siendo altos. Aunque las tasas de interés empiecen a bajar, no veremos un aumento inmediato en la cantidad de viviendas en venta. Muchos propietarios seguirán aferrados a sus hipotecas con tasas más bajas, lo que restringe la oferta en el corto plazo. Esto actúa como un freno para el mercado. Aunque haya compradores dispuestos a pagar más, la escasez de opciones limita una verdadera aceleración en las ventas. Sin embargo, en un tercer escenario, si las tasas continúan bajando de forma constante, podríamos ver un cambio en la dinámica del mercado. Según el economista jefe de Realtor.com, un recorte de 25 a 50 puntos básicos no será suficiente para generar un impacto significativo, pero si las tasas bajan lo suficiente, podríamos finalmente ver cómo el efecto de bloqueo empieza a desaparecer. Esto permitirá que muchos propietarios con hipotecas al 3% consideren vender sus propiedades, ya que las nuevas tasas serían más atractivas. Este cambio podría liberar más viviendas en el mercado, aumentando la oferta y ayudando a estabilizar los precios, ofreciendo más opciones para los compradores. Sin embargo, hasta ahora solo hemos visto caídas leves como la reducción de las tasas
tasas del 6.43 al 6.2%. Aunque es un avance, estos pequeños ajustes no tendrán un gran impacto a corto plazo para la mayoría de los compradores. Para que este escenario se haga realidad, se necesitarán más que pequeños recortes. Las tasas deben bajar de forma considerable para romper este efecto de bloqueo y permitir un mayor movimiento en el mercado. Pero ¿qué dicen los expertos sobre hacia dónde van las tasas? Según Bray MLS, se espera que la tasa fija a 30 años se mantenga por debajo del 6.4% en el cuarto trimestre de 2024. Fannie Mae, por su parte, predice que las tasas hipotecarias continuarán bajando el próximo año, promediando un 6.2% en el último trimestre de 2024 y descendiendo hasta un 6% en el primer trimestre de 2025. Así que las tasas hipotecarias podrían seguir disminuyendo si el mercado laboral sigue debilitándose y si los diferenciales hipotecarios regresan a sus niveles históricos. Esto deja a los compradores en una encrucijada. Comprar ahora con tasas más altas pero menos competencia y más margen de negocio, o esperar a que las tasas bajen un poco más, lo que podría atraer a más compradores, aumentar la demanda y por lo tanto subir los precios. Yo creo que la clave está en elegir el momento adecuado y eso dependerá por completo de sus objetivos personales. Aquí es donde un análisis detallado de su situación y del mercado específico cobra importancia. Por ejemplo, si está considerando invertir en una preconstrucción, lo relevante no son solo las tasas actuales, sino el pronóstico a largo plazo. Aunque hoy las tasas sean altas, si el proyecto se completa en 2 años, lo que realmente importa es cómo estará el mercado en ese momento. Ahora, si usted es un inversionista extranjero, un recorte de tasas en Estados Unidos podría abrir una oportunidad interesante, porque cuando la Reserva Federal baja las tasas, el dólar suele debilitarse, lo que significa que comprar propiedades en Estados Unidos puede volverse más accesible gracias a un tipo de cambio más favorable, dependiendo por supuesto de la fortaleza de su moneda. Pero si su caso es de un inversionista que ya cuenta con propiedades y está pensando en vender, entonces el análisis es completamente diferente. Lo que quiero transmitirles es que cada situación es única y la estrategia debe ajustarse a sus circunstancias y objetivos específicos. No es lo mismo si usted es un inversionista extranjero que está pensando en vender o está considerando una preconstrucción. Su caso es único y por lo tanto su estrategia también debe serlo. Del mismo modo, cada mercado inmobiliario también tiene sus particularidades. Aunque hemos hablado de tendencias generales y decisiones macroeconómicas, lo que ocurre a nivel nacional no siempre refleja lo que sucede en mercados locales como Miami u Orlando, donde las reglas de oferta y demanda y los factores demográficos pueden ser muy distintos. Esto significa que las oportunidades y riesgos varían de una región a otra y lo que puede funcionar en un lugar puede no ser lo ideal en otro, incluso dentro de los Estados Unidos. Así que si está considerando tomar alguna decisión en este mercado, ya sea comprar, vender o invertir, no dude en contactarme. En la descripción encontrará un enlace donde puede dejar sus datos o programar una cita directamente conmigo. Mi enfoque es ayudarle a comprender mejor estos datos, identificar las oportunidades que más le beneficien y acompañarle en cada paso del proceso para que sus decisiones sean estratégicas y acertadas. Además, me encantaría saber su opinión sobre las últimas decisiones de la Reserva Federal, el comportamiento de las tasas y los escenarios que hemos discutido hoy. Compártame sus comentarios y continuemos esta conversación. Soy Angie San Mejía, asesora de inversionistas, y nos vemos en el Olimpo.